Bernardo Barranco es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido consejero electoral en el Estado de México, director general de la Fundación Vamos, presidente ejecutivo de Procura y editor de la sección Responsabilidad Social Empresarial en el periódico El Economista. En Canal 11 conduce el programa de televisión Sacro y Profano, es articulista en los diarios La Jornada y Milenio. Es autor de El Evangelio Social del obispo Raúl Vera y Las batallas del Estado laico. En 2017 coordinó el libro Norberto Rivera, El pastor del poder. Bernardo Barranco, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Bernardo, ¿cómo llegas al tema de las religiones? ¿Cómo te introduces en ese mundo tan complejo de las creencias y de dónde surge esta afinidad con este tipo de disciplina? Bueno, yo tengo una formación católica. Llegué a ocupar puestos importantes dentro de los laicos. Fui presidente de Universitarios Católicos en México. Después fui secretario general de Pax Romana en Europa. Pero tenía yo una cultura religiosa, digamos, débil, muy a la mexicana, de rituales, ¿no? Y yo no entendía, por ejemplo, cuando iba a Roma, siendo secretario general de Pax Romana, la diferencia entre un arcipreste, entre un arzobispo primado, entre un patriarca, entre un cardenal. Era un mundo desconocido. Y la sede estaba en París. Y tomo una maestría en mis ratos libres sobre sociología de la religión, un poco para entender y hacer mejor mi trabajo. Pero yo vengo de una tradición católica y descubro con uno de los grandes maestros en Europa, que es Émile Poulain, el universo o esta especie de servidor para entender la realidad desde las creencias. Yo vengo de una experiencia de las ciencias sociales mexicanas muy acostumbrados a los sistemas, lo político, lo económico, la empresa, el Estado, los partidos. Pero son sistemas. Y el mundo de las creencias son procesos. Y a mí me atraen más los procesos. Esto te lleva también, entiendo que estudiaste economía, ¿no? Sí. En algún momento, esta idea de, por un lado, estudiar una ciencia, o lo que pretende ser, por supuesto, una ciencia, y por un lado el tema de las creencias, ¿cómo entrelazarlo? Llegué a la conclusión de que la economía no es una ciencia. Es más, creo que la teología política es más precisa que la economía. No, yo más bien mi interés era el interés de microeconomía, de micros emprendimientos, de apoyos, de ahorro, de crédito, muy de mi generación, claro, ¿no? De hacer algo. Bueno, tú y yo somos de la generación post-68, claro, y tenemos un sello, digamos, generacional. Y yo estudio economía por eso, pero al estar en París redescubro otra dimensión, sobre todo en términos académicos, intelectuales, ciertamente complejo, pero fascinante, porque era el mundo del deslizamiento de la cultura, de las creencias, de los movimientos espirituales, y ver que son movimientos profundamente dinámicos, al grado que nunca imaginé hace 20 años, cuando empecé este proceso, de ver la recomposición religiosa en este país, que es muy importante. ¿Qué es lo que te hace pensar en esta idea de un mundo en donde el tema religioso tiene una incidencia política? Pensar en lo que fue durante el siglo pasado modelos como la democracia cristiana, esta idea de que finalmente el misticismo o la afinidad con principios religiosos puede estar presente o tiene que estar presente en el mundo político. Claro, el entender lo religioso desde una perspectiva sociológica es descubrir que no hay ningún discurso religioso, teológico, por más espiritual que sea, que no tenga un marco social en el cual se desenvuelve. Las lecturas religiosas más piadosas suponen un modelo social. Entonces, es algo que está junto y pegado, ¿no? Es decir, el planteamiento religioso conlleva un planteamiento social por naturaleza, que tendrá ajustes políticos coyunturales,
Pero, por ejemplo, el gran movimiento del siglo XIX y principios del XX, el replanteamiento del catolicismo que deja la Edad Media y se instaura en la modernidad, tiene un espíritu revanchista, es decir, tiene un espíritu de recatolizar la sociedad, de reconquista, de conquista del Estado, tener hospitales católicos, escuelas católicas, tener asilos, asistencia, medicina. Es decir, es una actitud de revancha frente a la modernidad. Y por lo tanto, igual lo podemos encontrar en el Islam, igual lo podemos encontrar en el judaísmo. Es decir, sobre todo en las religiones del libro, Dios está presente en el corazón de la historia, pero no solamente presente de manera angelical, sino de manera histórica, actuante. Es un Dios que se compromete en la historia y, por supuesto, impacta los discursos y las prácticas religiosas. De ahí la necesidad de participación política en la estructura de poder como tal. Y siempre lo ha habido, o sea, siempre han estado presentes. No es un fenómeno solo de la Edad Media, donde la Iglesia se convierte casi en el Estado, ¿no? Sino anteriormente también, es decir, son los cristianos que tambalean el Imperio Romano, son posteriormente los católicos en la modernidad y los cristianos que entran en un diálogo, ya sea para validar el capitalismo en la perspectiva weberiana con los protestantes, como una afronta o una confrontación con la modernidad, como sería la intransigencia católica, pero siempre mediado por los grandes modelos políticos y civilizatorios. Esta idea rápidamente de ver al mundo religioso como un mundo de dogmas frente al tema de la pluralidad, ¿cómo lo podríamos embonar en este mundo moderno? Pues hay paradojas, ¿no? ¿Quién va a discutir con Dios? ¿No? Es decir, la palabra de Dios se convierte en una palabra inalterable. Sin embargo, esa rigidez que se da en los dogmas, en las doctrinas, tiene que verse obligadamente adaptada ante los grandes cambios, ¿no? Hoy vivimos, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema que es uno de los grandes problemas. Hasta hace poco el Papa Francisco recibe una carta durísima de los sectores conservadores por la flexibilidad que está mostrando el Papa frente a los homosexuales, matrimonios igualitarios, divorciados vueltos a casar. Es decir, lo interesante es plantear ninguna religión es estática. El cristianismo ha pervivido 2000 años, el judaísmo, el islam, por la capacidad de adaptación que tiene frente a las culturas. Estamos platicando con Bernardo Barranco aquí en Línea Directa. Bernardo, el tema, por supuesto, de lo que tú has estudiado de sociología de las religiones, esta conformación de los distintos modelos a partir de los cuales las creencias se plantean, te obliga a una en relación directa con los actores. Estos actores que hoy son la base, tú hablabas del Papa Francisco, esta jerarquía religiosa, ¿cómo se perciben en esta relación en donde, pues a la hora que tú la analizas, terminas entrando en lo que sería una penetración en un mundo que, como todo mundo de poder, pues trata de cerrarse, más aún cuando este se asume como un mundo totalmente hermético? Sí, yo creo que en México tenemos esta percepción, un poco por nuestra historia. Es decir, esta jerarquía, esta estructura de la Iglesia ha entrado en conflicto en nuestra historia, en guerras fratricidas, por lo menos 2 veces, que sería la Guerra de Reforma y estaría en la Guerra Cristera. Hay también una enorme responsabilidad de la invasión francesa con Maximiliano en el siglo XIX. Y por lo tanto, entonces, la cultura política relega formalmente lo religioso y las estructuras religiosas al espacio de lo privado. Se convierte en una especie de un Estado laico aparentemente muy rígido, formalmente establecido, en donde lo religioso es relegado. Y por lo tanto son como 2 estamentos que van caminando de manera paralela. Pero digo formal porque en la realidad son estamentos que fueron muy imbricados. La jerarquía católica siguió operando, tenía mucha incidencia, y es hasta las reformas de 1991 con Salinas de Gortari donde
digamos, se restablece la relación formal entre la Iglesia y el Estado. Y esto no significa que ha habido relaciones muy estrechas de imbricación entre el poder político y el poder religioso. El poder religioso cada vez ha venido creciendo más desde el 91, a tal grado que en los últimos años la amenaza de un supuesto voto católico hace temblar a la clase política. La clase política que se ha desligado, por así decirlo, de su electorado, de la ciudadanía, y ve en la jerarquía y en la estructura religiosa vínculos y bases comunicantes con la ciudadanía, con la feligresía. Y por lo tanto tienen pavor la clase política de que si tienen frente a la jerarquía va a perder capacidad electoral. Entonces temas como el aborto, los matrimonios igualitarios, temas como los homosexuales, se convierten en temas tabús. Ya no los tocan los políticos, porque saben que eso va a violentar una supuesta injerencia electoral de la jerarquía católica. Entonces hemos pasado de un proceso, digamos, de una simulación, por así decirlo, de diferenciación entre lo político y lo religioso, a un momento en donde, francamente, la clase política se está catolizando. Es decir, hay una especie de un proceso en donde los políticos están asumiendo posturas religiosamente conservadoras. En el Estado de México vimos a Alfredo del Mazo diciendo: defiendo el matrimonio tradicional, estoy contra el aborto, Josefina Vázquez Mota, etc. Es decir, hay una especie, sí, de reconquista religiosa del espacio político. Esto estaría ligado a este también resurgimiento a nivel mundial de estos modelos llamados fundamentalistas. Hemos visto al fundamentalismo islámico aparecer como una amenaza frente a Occidente, en Europa, en los Estados Unidos, como tal, ya con actitudes abiertamente de terror. Y pues también podemos ver en todas estas religiones monoteístas este resurgimiento. ¿Qué pasa en este fundamentalismo de este lado del mundo? Sí, en el fondo hay esta aspiración de estos resurgimientos religiosos del regreso a formas teocráticas, de lecturas literalistas de la Biblia, de las doctrinas, de las escrituras, y que forman parte de este momento de gran incertidumbre que vivimos como civilización, la globalización, los mercados que se internacionalizan, las políticas que se hacen prácticamente universales. Y eso incide de manera directa en una especie de rechazo a las formas, digamos, globalizantes que tiene el momento contemporáneo, y es reivindicar lo local, es reivindicar el grupo, la etnia, la tradición, la cultura, las identidades que se sienten perdidas. Y por lo tanto, el problema no es solamente el fundamentalismo, el problema es las formas violentas que asume el fundamentalismo, que no solamente es el Islam con el islamismo, ¿no? Sino también hay en el cristianismo posturas, en el judaísmo ni qué se diga. Entonces sí creo que vivimos un momento de tensión. Bernardo, ¿qué es lo que pasa en México en esta recomposición religiosa en donde el protestantismo incursiona y comienza a crecer en un país que se decía México es el México católico, y que de repente desde fines, o si me equivoco, mediados, fines del siglo pasado, empieza esto a recomponerse? ¿Qué le pasa al país en ese sentido? Sí, me parece que es consecuente del momento que se vive. Los grandes monopolios han quebrado, el monopolio que representaba el Estado, digamos, se atempera, los monopolios mediáticos, económicos, es decir, y por qué no pensar, políticos, teníamos al PRI, que era la única alternativa, y después hay una enorme diversificación, quizá demasiada. Lo mismo pasa en términos religiosos, y en términos religiosos, fíjate lo curioso, no es tanto el protestantismo en las iglesias históricas, ¿no? Incluso están tan estancados como la propia Iglesia Católica. Son movimientos religiosos de nuevo cuño, los llamados movimientos pente y neopentecostales, que precisamente plantean el tema de la emoción, de la subjetividad, digamos, de una cierta magia religiosa, de lo misterioso de lo religioso,
frente a una estructura demasiado rígida, científica, matemática, predecible, votante, etcétera, que están teniendo cada vez mayor éxito. Entonces, y hay iglesias, la Iglesia Séptimo Día, la Iglesia Luz del Mundo, sí, son verdaderas expansiones que no solamente son en el país, sino que se expanden al sur de Estados Unidos y a Centroamérica. Entonces, sí estamos viendo una recomposición verdaderamente notable, sobre todo en los últimos 15 años. Comercialización de la religión en muchos casos. En algunos casos sí, vemos en la televisión, en las noches, Pare de Sufrir, que en realidad es una especie de... es un movimiento pentecostal, neopentecostal, empresarial. Es decir, tú no sabes dónde empieza la empresa, ¿no?, religiosa, o dónde comienza la iglesia empresarial. Es una mezcla de las dos, con su nicho de mercado y sus estrategias comerciales. Bastante bien planteada. Estamos platicando con Bernardo Barranco aquí en Línea Directa. Bernardo Barranco, para el 2018 la Iglesia tendrá un papel importante en la sucesión presidencial. Estaremos pensando la Iglesia Católica fundamentalmente como dominante y las otras de las que hemos platicado, incluso a partir de lo que pues también analizaste con respecto a una clase política que ve y que lee lo que los mensajes lanzan. Hemos visto una participación política muy clara por parte de la alta jerarquía católica, que a veces entra en contradicción con las nuevas directrices de Roma, donde el Papa Francisco, pues ahora sí que como Papa argentino moderno empieza como que a descuadrarles el panorama, ¿no? Sí, sí, ¿no? Tú lo has descrito muy bien. Mira, yo creo que el fenómeno de la repolitización de lo religioso no es solo privativo de la jerarquía católica. Está el Partido Encuentro Social, claro, que está reconfigurando también una presencia política de estos movimientos pentecostales, ¿no? Que además es un fenómeno que se da mucho en Sudamérica. En Brasil, los pentecostales representan una fuerza muy importante en el electorado. Claro. Y en México no es la excepción, y por ahí se está empezando a dar. Y efectivamente, la clase política, hay un proceso como de reconfesionalización de la clase política, ¿no? Hace unas semanas vimos al Bronco decir que los terremotos habían sido causa de esta excesiva liberalismo en la sociedad y que habíamos abandonado la fe. Fíjate qué postura de un gobernador, de un político, de un claro, probable candidato independiente. Sí creo que la clase política, por un lado, tiene temor de confrontar la agenda católica, y por otro lado hay este proceso de acercamiento y de reconfesionalizar su discurso y sus posturas, probablemente como un efecto compensatorio frente a la acusación de la sociedad de la extrema corrupción de la clase política. Es decir, no, soy católico, soy creyente y por lo tanto tengo una especie de ética religiosa que va por encima. No es gratuito y no es casual que los dos gobernadores, Duartes, el de Veracruz y el del norte, el de Chihuahua, en su momento entregaron apasionadamente su gestión y su persona al Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada Virgen María. Un proceso de ceremonia majestuosa, suntuosa, y hoy están siendo señalados como dos agentes corruptos por la sociedad mexicana y la justicia. Algo está pasando con nuestra cultura política, ¿no? Y algo preocupante porque se está, en los hechos, se está vulnerando un principio histórico de separación entre iglesia histórica, entre la iglesia y el Estado. Y ese principio es el principio de la laicidad, que desde la fundación del México moderno, de la República, del Estado moderno mexicano, con Juárez, plantea que es un proyecto en donde tiene que haber una sana distancia. Y hoy ya no solamente la jerarquía con sus amenazas, incursiones, que quiere romper este principio histórico, sino también la clase política. Yo diría la clase política tan pragmática, hoy por hoy, es más amenazante a la laicidad del Estado mexicano que la propia jerarquía. ¿Qué pasa con la relación entre la Iglesia mexicana y el Vaticano?
Bueno, allí hay distancias importantes, ¿no? O sea, la visita que hizo el Papa Francisco a México en el 2016, en febrero, planteó evidentemente un parteaguas en la jerarquía. ¿Por qué? Porque le reprocha que se han adormecido, una jerarquía adormecida en un estado de confort frente al poder político. Es decir, se han dejado consentir, o dicho de una manera mucho más brutal, forman parte de la clase política, la jerarquía. Y por lo tanto el Papa les recuerda que no los quiere frente a los carros del poder, que no los quiere haciendo acuerdos por debajo de la mesa, en lo oscurito, sino quiere pastores, quiere que gente que esté frente a su pueblo. No quiere príncipes, así les dijo en la catedral, no quiero príncipes, quiero pastores que estén con la gente. Y entonces esto es un parteaguas, porque el hábito en las últimas 3 generaciones de obispos han sido la pose de principescos, ¿no? Y creo que es lo que está en este momento jaloneando la propia jerarquía católica, la postura, paradójico, unas reformas que vienen de arriba hacia abajo, cuando generalmente sabemos que las reformas son al revés. Parecería ser que la visión de Francisco, Papa latinoamericano, con una visión mucho más local, choca con los poderes locales, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido creo que la jerarquía católica enfrenta esta tensión. Es decir, de una inercia política, ¿no? De formar parte de la estructura de poder simbólico si tú quieres, pero poder, a una cabeza que le plantea un cambio de jugada y les dice: no quiero esta tesitura de jerarquía, sino quiero una tesitura, digamos, del cristianismo primitivo, ¿no? De ese cristianismo pastoral. De manera simbólica, los papas llevan el báculo. Claro. ¿Y el báculo qué representa? El báculo representa lo que los pastores en la antigüedad llevaban para poder ordenar, cuidar a su rebaño. ¿Hay capacidad de la Iglesia para reformarse y moverse en esa tendencia? Pues las resistencias son muy grandes. Muy grandes. Son muy grandes. Digamos, la personificación de esa resistencia está en el cardenal Norberto Rivera, ¿no? Un personaje que viene. Pero también, por otra parte, hay una necesidad, tienes una amenaza en el mercado religioso acechante. Tienes movimientos que están. Competencia. Si no se reforma la Iglesia, ¿no? Norberto Rivera sería como esos productos que han entrado en caducidad, que ya hacen hasta daño incluso. Entonces, por lo tanto, la necesidad de permanencia, de apego a la cultura mexicana, está en la capacidad de reformarse. Y déjame decirte, históricamente el cristianismo es maestro en adaptaciones históricas. Entonces, por supervivencia, yo creo que la jerarquía y el catolicismo estaría a futuro en esa tesitura de cambio, claro, muy lento, muy a largo plazo, pero que es inevitable. Bernardo Barranco, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Línea Directa. Te lo agradezco muchísimo. Bernardo Barranco, aquí en Línea Directa.